Pues buenas noches, sean todos bienvenidos. Gracias a Dios seguimos vivos y contentos. Y pues estamos ya al final de esta travesía que llevábamos juntos, pues viendo lo más importante acerca, pues doctrinas, las teologías que se ven en las escrituras, en las sagradas escrituras de la Biblia hebrea, lo que es la Biblia hebrea, lo que es la Biblia cristiana, conocida como Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, ya saben, el Tanaj o el Brit Hadashah, es decir, que para todos hay. Y pues voy a compartir la pantalla porque vamos a ver algunas cositas, vamos a estar platicando. Permítanme que no he abierto lo que voy a... Un segundo. Entonces, hoy vamos a cerrar con esta cuarta clase. Biblia, aquí está. Y y va a estar interesante porque tenemos que entrar al tema de lo que es la resurrección y tantas cosas que están ahí colgadas. Y pues tenemos que reflexionar para poder llegar a una conclusión. Entonces, ahora sí, abro pantalla para compartir. ¿Verdad que sí las ven? Bueno, es la segundo módulo, la última clase. Y pues ya saben que los que están en clase les compartimos material. A los que están inscritos siempre les compartimos materiales exclusivos. No tengo la verdad absoluta, por favor verifica, investiga, experimenta y concluye. Ese siempre ha sido mi eslogan, que le hemos ido mejorando, pero al paso del tiempo le hemos ido agregando una que otra palabra. Ahorita la última que agregamos fue experimenta por la cuestión de la espiritualidad. Y compartir información obtenida en la historia del antiguo Medio Oriente. No estoy compartiendo mis creencias. Siempre para mí es importante que esto quede claro porque no estoy imponiendo. Por eso siempre les digo, por favor, casi así por el amor de Dios, verifiquen, investiguen, experimenten y concluyan. Algo que decía Albert Einstein, que la mente es como un paracaídas que solo funciona cuando se abre. Entonces, así es la mente, es como un paracaídas. Si no se abre a investigar, a buscar, a cuestionar, pues no va a funcionar, ¿verdad? Bien, el tema de la resurrección es muy antiguo y permítanme, no sé, no calibré el volumen, déjenme checarlo ahorita que estamos empezando. Creo que está bien, ¿verdad? Sí se oye bien. Sí, ok. Sí, se Entonces yo oye. les... Ay, gracias, gracias. No sé quién habló, pero gracias, sí, dice que se oye. Bien, entonces les decía yo que el tema de la resurrección es un tema muy antiguo en diferentes culturas y pues tienen ahora sí que diferentes posturas al respecto. Y pues ahora sí que por mencionar una, por ejemplo, Yeshua de Nazaret, vamos a hacer una pregunta. ¿Yeshua de Nazaret resucitó y ascendió al cielo? Es una pregunta. ¿El judaísmo y el cristianismo hablan de lo mismo con respecto a la resurrección? Esa es otra pregunta. Y si Yeshua, de acuerdo a datos históricos, si Yeshua no resucitó y no va a regresar, entonces ¿cuál es la esperanza del cristianismo o del cristiano? Porque esto es lo primero que sale a relucir las personas cuando empiezan a encontrar información histórica y dice, caray, entonces ¿cuál es la esperanza? Pues ahí es donde entra la espiritualidad, porque la religión pues son pensamientos, dogmas que se han hecho, que el hombre ha hecho. La resurrección también significaba pues
en la antigüedad, fíjense qué importante, en la antigüedad representaba que regresaban a esta vida con un nuevo cuerpo. Entonces, si la resurrección en la antigüedad significaba que regresaban con un nuevo cuerpo, al caso se estaban refiriendo a lo que es la reencarnación, pero ellos lo decían de otra manera. O sea, es una pregunta, ¿sí? Porque vuelvo a repetir este punto. En la antigüedad significaba la palabra resurrección, pues que podían regresar a esta vida con un nuevo cuerpo. Entonces, todos estos conceptos son importantes que nosotros los vayamos comprendiendo, porque a veces no sabemos ni por de dónde salió, por qué lo dicen. Y hay otra pregunta, estoy empezando con preguntas antes de mostrarles el objetivo de la clase. ¿La resurrección y la reencarnación podían coexistir en la Biblia cristiana? Es decir, estos dos temas, resurrección y reencarnación, podían coexistir en la Biblia cristiana. Y fíjense qué tremendo. La respuesta es que sí podían coexistir, pero si toman a la resurrección como un evento espiritual. Solamente así, porque si no lo toman como un evento espiritual, si no lo toman como algo literal, entonces resurrección y reencarnación no pueden coexistir en la Biblia cristiana, conocido como Nuevo Testamento. Toda la Biblia, tanto el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, o la Biblia hebrea y la Biblia cristiana, toda la Biblia, las dos juntas, la verdad es esta: no tiene unidad en los conceptos teológicos, ¿sí? Por eso, ese libro sagrado llamada Biblia es la fuente de muchas religiones. Ahora sí vamos a ver el objetivo de la clase. Analizaremos las creencias antiguas, paganas, de cómo se convirtieron sus héroes en dioses y sus apariciones a los humanos. También analizaremos el concepto en el judaísmo sobre la muerte y la resurrección y el mensaje de esperanza que transmite. Las lecturas donde puedo sugerir que pueden investigar un poquito más es precisamente en la resurrección de los muertos, páginas de este autor Wright, páginas 76-150, y la resurrección de los muertos de Zenén Vidal, páginas 25 a la 38. Este tema, que es un tema muy antiguo, pues es importante que nosotros vayamos viendo cómo en la antigüedad lo veían. Y pues tenemos ahí a Plutón, a Ceres, a Diana, Júpiter, Juno, Neptuno, Vulcano, Mercurio, y Apolo, Marte, Venus, y pues bueno, una serie de personajes en la mitología. Fíjense que el emperador Vespasiano, en su lecho de muerte, dijo: creo que voy a convertirme en un dios. Y fíjense que a partir de los primeros escritos griegos encontramos que algunos personajes importantes que morían se reunían con los inmortales en el panteón greco-romano. Y pues estos emperadores romanos consideran ahora sí que a los que estaban antes que ellos, los consideraban como divinos. Y concedieron ese mismo honor ahora sí que al emperador en vida. Es decir, que como tenían todas esas ideas antiguas, cuando el emperador aún existía, estaba vivo, por decirlo así, pues le daban ese honor de Dios. Y en el mundo griego antiguo, el más antiguo, se había establecido una meticulosa distinción entre dioses y héroes, y entre dioses y ancestros. Esto era algo muy importante en las creencias grecorromanas. Se consideraba que los héroes muertos, estos héroes que habían muerto, estaban en algunos aspectos más cercanos que los dioses. Por eso celebraban banquetes junto con ahora sí que junto a sus tumbas. Entonces tenemos aquí ya héroes y dioses.
Dese cuenta de este punto para ir haciendo dentro de esta mitología antigua, que ya después en el primer siglo, en la época de Yeshua, en el primer siglo de esta era cristiana, por supuesto que toda esta mitología tenía mucha influencia también. Ahora, dentro del mundo de la mitología, había ciertas excepciones a esta regla. Por ejemplo, la principal era Hércules, quien haber hecho trabajos tan difíciles, Hércules fue admitido a la compañía de los dioses mismos. En el mundo mitológico romano, héroes fundadores parecidos, pues tenemos a Eneas, a Rómulo, tal vez a Latino, el mítico rey famoso, el mítico rey de los latinos, y también tal vez llegarán a romper el mítico tabú que se oponían, que los seres humanos se convertían en divinos. Chequen esto. Vayan tomando esto en consideración. Seres humanos que se convierten en seres divinos y pues también tal vez los identifican con dioses ya existentes. Pues la posibilidad de ser un ser humano que pudiera, o sea, cualquier ser humano que pudiera convertirse en Dios, pues ya se desarrolló a partir de estos comienzos mitológicos, hasta llegar al punto de divinizarlos, de hacerlos como soberanos helenísticos. Pues tenemos un caso muy particular que es Alejandro Magno, del año 356 al año 323 antes de la era cristiana. Entonces, dése cuenta, personajes que de alguna manera despuntaron, que de alguna manera hicieron cosas que impactaron en la zona, tenían esa tendencia de llevarlos a dioses. No pierdan de vista esto, mis queridos, por favor. Al menos ya en el 331 antes de la era cristiana, pues había ya empezado a representarse a sí mismo como hijo de Zeus y a ponerse al lado de Hércules y esperaban su apoteosis o la divinización después de su muerte. Entonces, durante el periodo del cristianismo primitivo, creencias parecidas pues estaban difundidas por todo el mundo romano, donde el imperio romano tenía control, todas estas creencias estaban ahí. Tiberio, precisamente proclamado emperador en el año 14 de esta era cristiana, a la muerte de Augusto, no tardó en declararse él divino y más bien declarar divino a su difunto padre, que era su padre adoptivo, declararlo divino. Y por supuesto que cuando ya se declaran divinos los padres, pues también hay una herencia de divinidad, ¿verdad? Pero en este caso, a la muerte de Augusto, pues Tiberio pues no tardó en hacerlo divino, en Dios, y tal como el propio Augusto había hecho con Julio César. Entonces, pues ahora sí que están proclamando a un personaje que ya no está, que ya murió, y que ahora que ya está muerto, lo llevan a otro nivel divino, a hacerlo un Dios. Entonces no pierdan de vista todos estos conceptos que se manejaban antiguamente. Aunque durante el primer siglo de este imperio, entre el año 31 antes de la era cristiana y el año 70 de esta era, a los emperadores pues no se les concedía en vida honores divinos en Roma. ¿Sí? En vida no. Ahora, ya antes del año 31, antes de la era cristiana, Octaviano se había descrito a sí mismo como hijo del divino César, presentándose disfrazado de Neptuno, portaba símbolos de poder universal, levantando con un pie sobre una esfera, en fin, pues cualquiera diría, no, pues sí se deschavetó esta persona, ¿verdad? Pero pues era tanto el poder que tenían, el Imperio Romano pues fue muy poderoso, pues ¿qué más pretendían? Pues hacerse dioses, ¿verdad? Entonces poder proclamar a un Dios, a una persona que ya no está, y en fin. En la época del Nuevo Testamento era habitual dar culto divino a los emperadores mientras aún vivían.
al menos en las regiones orientales del imperio. Ahora, la expectativa de la divinización y el proceso normal por el cual se les otorgaba quedaron perfectamente establecidos en los comienzos del imperio. Entonces, dése cuenta cómo todo esto pues ha traído una influencia en el cristianismo y quiero que quede claro que Yeshua, de acuerdo a los evangelios canónicos que tenemos en la Biblia cristiana, Yeshua no se proclamó como un Dios. Él siempre dijo que era un profeta. Sin embargo, después de la muerte de Yeshua de Nazaret, los seguidores lo llevaron al otro nivel para poder competir con los otros dioses, lo llevaron a otro nivel haciéndolo divino. Había testigos a los que se les hacía jurar que habían visto el alma del emperador difunto ascender al cielo. Fíjense que esto es impresionante. Tema que se hizo famoso en virtud de la interpretación de Augusto, que hizo del cometa que apareció en el momento de la muerte de Julio César. Entonces, en Marcos 14, 15, 42 hasta el 16, 8, Hechos 1, 9, del 9 al 11 y Primera de Corintios 15, 3 al 8. Entonces, dése cuenta cómo en la antigüedad, pues, falsificaban cierta información, ¿ok? Como dice ahí en la pantalla, había testigos a los que se les hacía jurar que habían visto el alma del emperador ascender al cielo. O sea, ya era parte de una cultura, era parte de todo esto. Tan útil era la divinidad del emperador para el imperio romano y la estabilidad de este imperio, pues esta práctica de que vimos su alma ascender y todo, esta práctica se prolongó a lo largo de los siguientes siglos. Entonces, una detallada descripción de una, se le llama apoteosis, ¿sí? Es el caso de Dion Casio, así se llama, Dion Casio. Es el testigo ocular de los ritos funerarios del emperador Pertinax. Esto fue en el año 193 de esta era cristiana. Entonces, dése cuenta las tradiciones que tenían de ver esas almas, de esas apariciones, para darle un poquito más el sentido divino. Cuando un mortal, y chequen esto, cuando un mortal es arrebatado para estar con los inmortales, pues al menos en la mitología que estamos hablando grecorromana, se suponía que su cuerpo era arrebatado junto con el alma. Es por eso que decían que a veces los cuerpos no aparecían, porque esos cuerpos con sus almas eran arrebatados, eran llevados, ascendían al cielo. Entonces, tenemos que el relato que Apolodoro, así se llama, hace de la ascensión de Hércules al cielo. Este personaje llamado Apolodoro dice que sube a su propia pira, a su propia hoguera funeraria, y mientras esta hoguera está ardiendo, el héroe, estamos hablando de Hércules, es llevado al cielo a través de un trueno. Entonces chequen cómo cuestiones mitológicas, hablando de los héroes, cómo son llevados al cielo. Las tumbas de los héroes desempeñaban un papel importante en el culto después de la muerte. Nadie suponía que dichas tumbas estuvieran vacías. Ahora, no eran solo los héroes y los emperadores los que, pues algunos relatos así dicen, podían ir a vivir con los dioses. También lo podían hacer los virtuosos, los filósofos, aquellos que podían alcanzar las estrellas. ¿Ok? Entonces, por eso el tema se conoce como inmortalidad astral. Este tema ha sido importante en el estudio de creencias antiguas, pues tanto judías como las paganas. Debemos ahora sí que ver brevemente sus principales rasgos, cómo en la antigüedad manejaban este tema de la inmortalidad astral. O sea,
tiene que ver con las estrellas y todo eso. Ahora, la idea de que después de la muerte los seres humanos, o algunos de ellos, se convertían realmente en estrellas se remonta más allá del periodo antiguo babilónico, o sea, más allá de la antigua Babilonia, más allá del antiguo Egipto, que pensaban que todo tenía que ver, que las personas se iban hacia las estrellas. Y aquí viene algo interesante. Platón, que tiene una gran influencia en la Biblia cristiana, Platón no dice que las almas virtuosas se convierten en estrellas, sino que simplemente que las estrellas individuales son sus hogares, a las cuales regresan a menos que fallen en lo moral, en cuyo caso regresarán a un cuerpo o a otro cuerpo, y según la teoría de la transmigración. Entonces, esta idea de Platón se hizo popular en todo el mundo griego o el todo mundo llamado también como el mundo helenístico, se hizo popular. Entonces, si la persona no había hecho buenas cosas, pues tenía que regresar a esta tierra, en pocas palabras, ya sea en su cuerpo, o sea, como que no se muere unos minutos y vuelve a resucitar, o más bien estaba hablando venir a esta vida con otro cuerpo, que eso viene siendo la reencarnación. Entonces, vemos que también en Egipto, pues el culto a los muertos, este tema, les vuelvo a repetir, es muy antiguo. Tan solo Egipto es una de las culturas antiguas que tiene más de 10.000 años y que hay registros al respecto. El famoso libro de los muertos, en fin. Pues en Egipto, el culto a los muertos, pues parece presuponer que el difunto está presente y activo. En ese lugar donde los iban a enterrar, en la tumba debajo de la tierra, ellos pensaban que el que había muerto estaba ahí presente. Ahora, los muertos, según los egipcios, beben las libaciones, incluso la sangre. Libaciones es cuando derraman vino y cosas así. Son, ahora sí que estas almas o estos muertos son invitados a que vengan a ese banquete, a saciarse de la sangre o de ese vino derramado, esas libaciones que filtraban en la tierra. Entonces los muertos enviarán cosas buenas hacia arriba. Esa era la creencia que tenían. Por eso cuando iban a las tumbas, hacían banquetes, como le acabo de decir, y ellos pensaban que las almas o los espíritus de esos muertos venían y por eso derramaban la sangre de animales o el vino, y que eso lo iban a disfrutar esos seres muertos, y que ahora de regreso iban a mandar pues buenas cosas hacia arriba, bendición por decir así. Son todas esas creencias, y que si nosotros lo vemos ahora, el Día de los Muertos en México, voy a hablar de México, sí, que algunas familias acostumbran a ir a comer algún guisado, algo que le gustaba al ser querido, al lugar de donde están sus restos. Pues cada cultura tiene sus, ¿cómo se dice? Sus cosas. Se me olvidó conectar la pila, pero ya está. Entonces, como yo les decía, se pensaba que los héroes muertos pues eran de especial utilidad para los vivos. Entonces por eso conservaban alguno de su antiguo poder que se les podía evocar para pedirles consejo y ayuda en la batalla. Y aquí ya estamos tocando algo de evocar, de invocarlos a estos seres que ya estaban muertos para pedirles ayuda. Y de ahí vienen algunas cuestiones de contacto con los muertos. Ahora, con los persas de Esquilo se encuentra una aparición de Darío en Aristófanes. ¿Sí? Todo un coro de héroes hacía aparición para advertir a los vivos ahora sí que, de lo que aquellos héroes eran y que podían hacer algo todavía. O sea, en aquellos tiempos los persas pensaban en eso, que podían aparecerse sus héroes, avisarles, decirles, ayudarles. Dese cuenta, cada cultura
tenían su manera de ver las cosas. Pero fíjense cómo pensaban que los seres héroes, personajes humanos que ya habían muerto, podían regresar a ayudar. ¿Sí? Existía una creencia sostenida bastante, ahora sí que muy amplia, al menos por los filósofos, según la cual los muertos regresaban a algún tipo de existencia mundana o corporal. Era la teoría de la metempsicosis. Metempsicosis se dice. Es la transmigración o la reencarnación de las almas. Entonces, Celso, un personaje, pensaba que esto era lo que se encontraba en la base de la teoría cristiana de la resurrección. Entonces, ya estamos dándonos cuenta cómo diferentes creencias antiguas, vemos cómo en el cristianismo vienen a fundarse y a tomarse como parte ya de una ideología. Ahora, la costumbre mitológica egipcia era pues que sus dioses morían y resucitaban. Chequen esto, así decían los egipcios antiguamente, era una mitología que sus dioses morían y resucitaban, morían y resucitaban. Esto, por supuesto que trajo una gran influencia en el cristianismo, en las creencias cristianas del primer siglo, con respecto a nuestro maestro Yeshua. El cristianismo armó un sistema de creencias cuando dijeron que Yeshua era Dios, el Dios encarnado. Ese fue el punto. Y de ahí se desataron una serie de doctrinas, de creencias. Entonces, cuando dijeron que Yeshua era Dios y que murió y resucitó y ascendió al cielo, así como los emperadores romanos y como los dioses egipcios, ¿ok? ¿Por qué? Porque los dioses egipcios también pasaba lo mismo, morían, resucitaban y ascendían al cielo. Entonces, este era un sistema de creencias antiguas que después de la muerte de Yeshua se armó bajo esa influencia egipcia. El mundo judío en el cual nació el cristianismo, estaba en muchos aspectos influido por el mundo grecorromano, pero de una manera impresionante. Las ideas y los usos griegos o usos helenísticos, como se dice, pues habían ido ganando terreno desde al menos la época de Alejandro Magno. Estamos hablando 300 años antes de la era cristiana. En el mundo judío no hay ni rastro de dioses o diosas que mueren y resucitan. Y por eso esto es importante, mis amados, que ustedes vayan viendo cómo Yeshua no habló nada de eso. Sin embargo, después de su muerte, lo elevan a un Dios encarnado y con esa ideología egipcia que muere y resucita y asciende al cielo. Pero eso fue armado después de la muerte de Yeshua. Por eso yo les decía que Yeshua no es el fundador del cristianismo porque no enseñó esa teología. Porque en el mundo judío no hay rastro de dioses que hayan muerto y resucitado y ascendido al cielo. O sea, no lo hay. Ezequiel, el profeta que estuvo ahora sí que sirviendo, su ministerio fue en el exilio de Babilonia, había acusado a las mujeres de Jerusalén de tomar parte en el culto de Tamuz, que era el hijo allá en Babilonia, era un dios importante, pero ahora sí que el hijo de Nimrod. Pero no encontramos tales prácticas durante el periodo del segundo templo. Es decir, antes del segundo templo había esas prácticas de cierta divinización hacia Tamuz. Ahora, hemos visto y como veremos, cuando los judíos hablaban de resurrección, pues no era algo que esperaban que le ocurriese al Dios Yahweh, a Yahvé, a Hashem, como le llamen, ¿ok? Ellos no pensaban, no, pues Yahweh o Yahvé va a morir y va a resucitar y va a ascender al cielo. O sea, en ningún momento había ese pensamiento, ¿sí? Entonces, no esperaban que sucediera una y otra vez como les pasaba a los egipcios. Que si
que si eso fuera iba a ser un evento único y que no se iba a repetir. Sin embargo, pues ellos, los dioses que tenían, pues no los veían así que iban a morir y a resucitar. Hay tres posturas en todos estos temas que estamos hablando para que se den cuenta cómo se va envolviendo la cuestión de la resurrección, ¿sí? Hay tres posturas. Por ejemplo, ausencia de esperanza más allá de la muerte, esperanza de una vida bienaventurada tras la muerte, esperanza de una nueva vida corporal tras la vida después de la muerte. Dese cuenta las posturas que hay. Y que de estas posturas, por supuesto que en el cristianismo también las hay. Por ejemplo, la ausencia de esperanza más allá de la muerte. O sea, hay gente que dice, pues ya después de la muerte, pues ya no hay esperanzas. Y luego dice otro, pues hay esperanza de una vida bienaventurada tras la muerte. No, pues después de la muerte al paraíso y vamos a... Ok. Sin embargo, dice el tercero, esperanza de una nueva vida corporal tras la vida después de la muerte que estamos hablando, que esto es lo que los cristianos están esperando, el cristianismo, con la resurrección. Eso mismo yo pensaba antes de investigar el trasfondo histórico y mitológico de todo esto. Yo pensaba, pero quiero decirles, pensaba, pero tenía dudas, decía yo, ¿cómo va a ser esto? Si ahorita somos 8,000 millones de personas, ahorita, y todavía todos los que han muerto, que son un montón, dijéramos en mi tierra, un titipuchal de gente, entonces vamos a si de por sí así ahorita quieren matar un montón con los virus y ahora con toda la resurrección, o sea, ¿cómo? Ahí me entraba a mí la duda. No me hacía clic, como dicen algunos, no me cuadraba eso y mi mente se quedaba patinando. O sea, ¿cómo va a ser eso? No lo entiendo. No que van a tener cuerpo espiritual y van a poder comer y todo y se van a poder casar. Entonces, o sea, no me cuadraba. Decía, no, esto no le encuentro. Y pues como tuve dudas, pues tuve que investigar. La antigua fe israelita acerca de la vida después de la muerte era muy parecida a la de que tenía este personaje llamado Homero. Por ejemplo, el Salmo 6:6, Salmo 115:17, el Salmo 30:10. Todos estos versículos que voy a mencionar tienen que ver con la antigua fe israelita acerca de la vida después de la muerte. Génesis 3:19, Salmo 30:10, Salmo 16:10, Salmo 88:4-8 y también Salmo 88:11 al 13. Isaías 38:10 y el versículo 18, segunda de Samuel 14:14, Eclesiastés 9:5 y el 10, Job 3:13 y también Job 3:17 al 19 y Daniel 12:2. Esto es lo que pensaban precisamente permítanme que no sé. Entonces, me saqué de onda con el anuncio que me salió ahí. La antigua fe israelita, entonces, esto es lo que pensaban y que estaba relacionado con los pensamientos de Homero. ¿Qué es esto? Bueno, dormirse con los ancestros de uno, por decir. ¿Qué significa? Pues no era simplemente, o más bien era un modo de decir que cuando una persona era sepultada en la misma sepultura o cueva, sino que también había ido al mundo de los muertos para reunirse allí con los antepasados. Allá en Israel acostumbraban a hacer como eran cuevas bajo las rocas, en fin, y hacían nichos y ahí ponían el cuerpo del muerto para que se desintegrara en un año y pudieran quedar los puros huesos. Y luego lo metían en una caja del tamaño del fémur, un poquito, que era el hueso más largo, y ahí se metían todos los huesos ya de una vez que la carne se desintegró en un año.
y ya después tapaban esa caja y lo metían en alguno de los nichos. Y esa cueva podría tener muchos nichos donde había bastantes cajitas de los ancestros. Y esa era una manera de decir, va a dormirse con los ancestros, pero no tan solo estar ahí en la caja, en la cueva, sino que también iba al lugar de los muertos a reunirse con sus antepasados. Y esa era la manera de ver, por eso hablaban, no es que está durmiendo, como lo hemos platicado en otras ocasiones, está durmiendo y están hablando de una muerte. El contacto con los muertos que yo les mencionaba hace rato, la mayoría de las sociedades humanas han sido conscientes de que se podían entrar en contacto con los muertos, pues podían obtener alguna ventaja. Protección contra alguna influencia maligna, alcanzar a comprender cosas que escapaban al conocimiento humano, restablecer el contacto con los seres queridos que ya se habían ido, que hasta el día de hoy sigue lo mismo en estas cosas. El hacer contacto con los seres espirituales, con los espíritus que están en otra dimensión, es peligroso, sí. ¿Por qué? Porque puede venir el espíritu que están evocando, sí puede venir, ¿ok? Pero también hay espíritus de baja, se le llama de baja vibración o de baja luz. Acuérdense que la luz son vibraciones. Vamos a decir espíritus oscuros, espíritus inmundos, y que cuando se están haciendo esas evocaciones y si hay y son personas inexpertas en esos temas, pueden sufrir consecuencias porque pues, son espíritus burlones, espíritus que les gusta molestar. Y pues bueno, por eso se ha visto personas que se meten en esas cuestiones que han sufrido, y por eso la Biblia, en la Torá, de alguna manera lo prohibían porque en antigüedad lo hacían. O sea, esto es una práctica vieja, esto no es nuevo, esto es una práctica vieja ya, ¿ok? Estas prácticas eran habituales entre los cananeos y estaba entre las primeras cosas a las que el pueblo, pues, el pueblo de la alianza, ese pueblo de la confederación que hemos hablado, que se unieron, pues tenían que renunciar a esas prácticas. Y pues la principal escena que ilustra este punto, pues es el encuentro de Saúl con el difunto Samuel, como viene en Primera de Samuel 28. Pues la medium, ustedes ya saben, evocó a Samuel y pues recibió un conocimiento sobrehumano que le permitió reconocer a Saúl, es decir, la medium. Unas le llaman bruja, ¿no? Era una medium, tenía sensibilidad para percibir el ámbito espiritual, pero también para percibir otras cosas. Entonces se dio cuenta y reconoció que era Saúl, aunque Saúl venía disfrazado, como dice el versículo 12. Y pues Saúl la tranquilizó y ella continuó. Entonces empezó a hacer su pues, evocación y todo. Y ella dijo que vio un Elohim con E minúscula, vio a un Elohim surgiendo de la tierra, como dice el versículo 13. Primera de Samuel 28 les referí. Este término de Elohim significa normalmente Dios o dioses. Y es de suponer que este uso refleje la creencia cananea en la divinidad de los muertos. Es decir, los cananeos decían, cuando una persona desencarna o muere, el alma sale, ese espíritu regresa otra vez al ámbito espiritual y como es parte de Dios, se vuelve ahora sí que parte de Dios, ¿ok? Un espíritu que salió de Dios mismo. Y lo divinizaban y pensaban que por eso decían un Elohim, por decir un espíritu, ¿ok? Y por eso decían que había una divinidad en los muertos, ya. Y una de las características de esa divinidad era la inmortalidad. Es decir, aquí en esta dimensión somos mortales, pero en la otra dimensión que hay vida, hay inmortalidad. Por eso Elohim decía. Entonces, el texto parece significar un espíritu, un ser procedente del mundo de los dioses.
Por eso esta cananea, con esta mentalidad cananea, decía Elohim. Pues según el relato, dice que Samuel regresó todo enfadado, perturbado, dice el versículo 15, y pues en realidad conocía el futuro, sabía lo que le iba a pasar a Saúl, que había un juicio divino sobre él, y pues sabía exactamente cuándo iba a llegar ese punto, ese momento, que Dios mismo le iba a arrebatar el reino, porque era un rey rebelde, y que se lo iba a entregar a otra persona. Ahora, la nigromancia se practicaba, sí se practicaba antiguamente. ¿Estaba prohibida? Sí estaba prohibida, porque como les dije hace un momento, se consideraba que era peligrosa. Sin embargo, ya sabes, cuando le dicen a una persona, no aprietes el botón, ¿qué es lo que hace? Lo aprietan. No hagas contacto con los muertos. ¿Qué hacían? Contactaban a los muertos. Entonces, la gente continuaba pues haciendo esto, y por eso pues Isaías de una manera burlona también hablaba de que la gente se buscaba conectarse con los muertos, como dice Isaías 8, 19 al 22 y Isaías 9, 19, 13. Esta práctica, de acuerdo a las escrituras, pues solamente traía ruina. Pues bueno, vamos a ir poco a poco ya cerrando este tema para que nos demos cuenta cómo era la mentalidad antigua y todas las doctrinas que se han hecho después de la muerte de Yeshua. Ahora hay una pregunta. ¿Qué pasó con Enoc y Elías? Y observen esto, con todo lo que ya he ido dándoles de historia, en la lista entra Enoc, hijo de Yered, el padre de Matusalén. Dice que Enoc, dice el autor, acuérdense que no lo escribió Enoc, anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Versículo 24. ¿Qué le había ocurrido a Enoc? Le pregunta. ¿En dónde estaba o dónde estaba? ¿Había escapado a la muerte? Son preguntas. Entonces, en consecuencia, a Enoc se le atribuyeron libros posteriores de revelación y sabiduría secretas. Recuerden que el libro de Enoc se escribió aproximadamente por el siglo II antes de la era cristiana, pero se lo adjudicaron a Enoc pues para darle un poquito más de plusvalía, por decir, de más catego, de que más importancia. Pero no lo escribió Enoc. Ya se han sacado tantas especulaciones que se lo pasaron a Noé y que el libro de Enoc sobrevivió en medio de la tempestad y del agua y bueno, tú sabes todas las especulaciones y mitos que se han hecho sobre eso. Pero la verdad es que se escribió en el siglo II antes de la era cristiana. Ahora, junto con Enoc, también tenemos a Elías, que subió al cielo en un torbellino arrebatado por los jinetes y carros celestiales. Cualquiera diría que fue un extraterrestre, un ovni que se lo llevó. También Elías se convirtió en el autor de escritos apocalípticos, porque hay el Apocalipsis de Elías. Pues no lo escribió Elías, no. Y pues hay tantas conjeturas acerca de su venida, eran claramente un rasgo importante de las expectativas del siglo I de la era cristiana, que de hecho en algunas costumbres judías y en algunas fiestas acostumbran a dejar una silla vacía para Elías. Ahora, otro caso también tenemos a Moisés, que está envuelto en una incertidumbre. Nadie supo, como el juego de la bolita, ¿no? Aquí en México son 3 tapas, ponen ahí una bolita y las empiezan a decir, ¿ya viste dónde está la bolita? Y la tapan y la empiezan a mover y hacen apuestas. ¿Dónde quedó la bolita, no? Bueno, en el caso de Moisés dice, ¿dónde quedó Moisés? El Deuteronomio afirma con bastante claridad que Moisés murió en el país de Moab, pues tras haber contemplado la tierra prometida desde el monte Nebo, y que fue sepultado en el valle enfrente de Bet Peor,
aunque nadie conoce la localización exacta de la sepultura. Dese cuenta. O sea, un personaje, una leyenda, ¿dónde quedó su sepultura? No, pues sabrá Dios. Entonces de ahí se descartan o se desataron una serie de tradiciones al respecto y muchas especulaciones. Una de ellas, por ejemplo, dice, no, pues es que Moisés nació circuncidado ya. Pues ¿cómo? O sea, son puras especulaciones y como esa hay muchísimas en el judaísmo, que ahora el mesianismo también las está repitiendo, pero las está diciendo que fue así, que así sucedió. Y son puras especulaciones. También Eclesiastés insiste en que la muerte pues es el final y que no hay regreso. Es decir, que la persona que murió no va a regresar a ese mismo cuerpo. Aunque nadie puede estar seguro de lo que sucede exactamente después de la muerte, antiguamente pues no tenían certeza, aunque quiero decirles que sí había información, pero hablando del judaísmo no tenían esa certeza, y pues hasta donde se nos alcanza a los seres humanos, pues hablando de la capacidad de comprender todo esto, pues dice Eclesiastés, pues que este aspecto pues es diferente al de los animales. Es decir, los animales y los seres humanos, hablando de estos temas de la muerte y qué pasa después de la muerte, son dos temas diferentes. Esto lo viene en Eclesiastés 3, 19 al 21. Entonces, si se dan cuenta, lo que hemos estado hablando, pues la vida después de la muerte en los animales, en los seres humanos, y pues hay una serie de creencias al respecto. Entonces, morir significa que el cuerpo regresa al polvo, el aliento de vida regresa a Dios, que pues Él lo dio, lo cual no significa una parte inmortal de la persona vaya a vivir con Dios. Eso no significa eso. Sí, no, pues regresó a Dios, no, que ya está viviendo con Dios, no es eso. Sino que el Dios que les dio ese aliento, ese primer aliento de vida, que pudo respirar, simplemente lo retira convirtiéndolo en una posesión, porque somos de Dios, le pertenecemos a Dios. Y pues bueno, esto, la prosperidad de una ciudad, pues tenía que ver con la prosperidad del rey, del templo. Entonces, tenía que haber una esperanza. Y aquí estoy tocando el tema. Tenía que haber una esperanza. Muerto el rey, ¿qué va a pasar? Debemos tener una esperanza. Muerto Yeshua, ¿qué sigue? Debemos tener una esperanza. Entonces, de esta raíz se derivan las espléndidas esperanzas expresadas en los oráculos de Sión, en los cánticos de bendición, en las victorias regias, y pues echan mano de la teología más antigua para expresarla nuevamente como una promesa, una esperanza de prosperidad para Israel y pues más ampliamente para el mundo entero. Es decir, primero llega la prosperidad a Israel y de ahí sale toda la prosperidad para el mundo entero. Y todo esto está aquí en algunos versículos por mencionar. Isaías 2, 2 al 4, Miqueas 4 del 1 al 3, que están muy relacionados los dos, pues son contemporáneos, Miqueas y Isaías. Isaías 42, 1 y el versículo 4, Isaías 61, 1, 2 y el 11, Salmo 72, 1 al 4, 8 y 12, Salmo 89, 36 al 38. Entonces ya estamos por terminar. Liberados del Seol, han oído del Seol. Hay algunos pasajes que parecen ofrecer la esperanza. Chequen el dato. Ya estoy hablando de una esperanza. Y fíjense, cuando les digo a algunas personas que Yeshua no va a regresar, dice, ¿cuál es mi esperanza? Y eso es lo que hacen las religiones, dar esperanza a la gente. Entonces, hay algunos pasajes que parecen ofrecer la esperanza de que Yahvé libera a la gente del Seol.
Hay varias interpretaciones, como dice en la pantalla. Liberación que se encuentra más allá del Seol, rescate tras una corta estancia, liberación de la muerte, es decir, a la prolongación de la vida, hasta una buena ancianidad en lugar de quedar cortada en sus mejores años. Porque antiguamente la gente moría muy joven, a veces morían a los 20, ya cuando llegaban a los 40 años, no hombre, ya la hizo pues, o sea, como decir, es una persona longeva, ¿no? ¿Por qué? Porque pues bueno, antes había tantas enfermedades y tantas cosas que no había como ahora. Y por eso tenían que tomar cerveza porque el agua pues no estaba tan limpia, entonces tenían que hacer la cerveza y fueron uno de ellos los que más la consumían eran los egipcios, hace 10,000 años. Dice, clásica lamentación vemos nosotros en el Salmo 73, 18 al 20 y del 23 al 27. Esta clásica lamentación que hay en este salmo sobre las injusticias de la vida, los malvados y los arrogantes siempre parecen salirse con la suya. Pero aquí el salmista entra al santuario de Dios, se percata de que pues efectivamente los malvados serán condenados aun cuando no queda claro ni cómo, cuándo va a suceder eso. Entonces ya aquí estamos viendo en este Salmo 73 que están viendo la manera de cómo a los malvados se les va a destruir, a desaparecer, que ya no estén. Y pues cualquiera diría, no, pues ya que los quiten ahorita porque te están haciendo mucha maldad, pues sí. Pero así no funciona esto. El despertar de los que duermen. Y con esta es la última diapositiva. El despertar de los que duermen. La Biblia hebrea habla de la resurrección de los muertos. Y ahorita ya les di todo lo que se pensaba antiguamente. Entonces la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento habla de la resurrección de los muertos, pero ¿qué significa? ¿De dónde llegó la idea o cómo lo relacionan con las demás cosas que las Escrituras dicen acerca de los muertos? El mundo judío de tiempo de Yeshua, esto es importante, y de Pablo, se remitía a estos textos como las fuentes principales de su fe en la resurrección, pero no estaba preparado para ese tema. ¿De dónde provenía? Es el punto culminante de la antigua esperanza judía. Entonces, la resurrección no es solo otra manera de hablar del Seol o de lo que sucede, como dice el Salmo 73, después de la muerte, sino después del acontecimiento de la muerte corporal, muerte física. Entonces, la resurrección, de acuerdo a estas creencias que tenían, la resurrección significa vida corporal después de la muerte, ¿sí? Tener un nuevo cuerpo. No necesariamente tenía que ser el mismo. Entonces, al tener un nuevo cuerpo, entonces ya, como dice, caray, pues entonces muere la persona, ese cuerpo ya se va a ir al polvo, pero esa persona vuelve a regresar a esta dimensión con un nuevo cuerpo. Entonces, eso es reencarnación. Sin embargo, ellos hablaban de una resurrección de esa manera. Todo esto es muy engañoso, muy extraño en todos los textos que hablan de la resurrección. Tan solo Daniel 12, el versículo 3 de Daniel 12 describe que al final de los justos van a resucitar, los sabios, los que enseñaron buenas cosas a los justos, los que justifican a muchos, como dice Isaías 53, 11. Y según Daniel 12 dice, este versículo, que brillarán como el resplandor del firmamento, como las estrellas van a brillar para siempre. Entonces, esto induce a pensar que su estado final en la realidad se van a convertir como estrellas, en unas estrellas, pues, y esto habla de una especie de inmortalidad astral. Entonces, los testimonios más explícitos sobre la resurrección de los muertos en la tradición israelita, pues son los referidos en la situación histórica del pueblo de Israel, en su resistencia que hubo en ese problema político que querían helenizar o en la helenización
que estaba promoviendo el rey de Siria Antíoco Epífanes IV, ¿sí? En el comienzo del siglo segundo antes de la era cristiana. Entonces, pues ahí querían helenizar, entonces hablaban de una resurrección del pueblo. Entonces, la esperanza de la resurrección de los muertos es la acción creadora y recreadora de Dios de la vida. Marcos 12, 18 al 27, habla de la resurrección de los antiguos israelitas. Y pues tenemos el relato de la ascensión de Yeshua, como dice Lucas 24, 50, 52, Hechos 1 del 9 al 12, que Lucas y Hechos están, no dice, aunque dicen que son del mismo autor. Hechos fue escrito en el año 120 después de la era cristiana. Tan solo Hechos habla que Yeshua ascendió después del día 40 que resucitó. Entonces se fundó esto un género del rapto o la ascensión al cielo, conocido en el judaísmo también como en el helenismo, en los griegos. Entonces el hecho de que una persona moría y ascendía era como un rapto, que se iban al cielo. Por eso en el cristianismo se habla de ese rapto, de que las personas están vivas y serán llevadas al cielo, porque esto era la creencia griega. Y en el judaísmo, la resurrección es un tema de esperanza, el deseo de la inmortalidad corporal para vivir en la tierra para siempre, y todos fueron felices. Y por eso vemos que el Salmo 37 dice, todos los malvados van a ser excluidos, van a ser muertos, van a desaparecer, y solamente se quedarán los justos en esta tierra, comenzando con Israel. Pues el cristianismo no se queda atrás. Adoptó este pensamiento, pero todavía más evolucionado, pero a través del Mesías Yeshua, y esa fue la propuesta que trajo Pablo, ¿ok? Entonces la resurrección es un tema de esperanza para un pueblo que sufre. Pues bueno, ahora es tu turno. Verifica, investiga, experimenta y concluye. Saca tus propias conclusiones, porque yo no tengo la verdad absoluta. Te he compartido lo que he investigado y que quiero decirte que hay muchísima información, pero bueno, pude buscar lo más relevante para podértelo compartir. Y pues dése cuenta cómo, ya para terminar este comentario, dése cuenta cómo es la creencia el paso del tiempo. En la antigüedad, muerte, la muerte, qué hay después de la muerte, la resurrección, la reencarnación. Y quiero decirles que el tema de la reencarnación es muy antiguo y muy conocido. Entonces, les mencionaba, para una parte antigua, decir de resurrección significaba volver a vivir, pero con otro cuerpo. Así lo veían y llamaban resurrección. Entonces, si se dan cuenta, todo esto después de la muerte de nuestro bendito Maestro, se originaron una serie de dogmas, de creencias, y pues nos damos cuenta que lo que pensaban los israelitas es muy diferente a lo que pensaban o piensan los cristianos, lo que piensan los israelitas al tema de la resurrección y la reencarnación. Y están todos estos en el mismo libro, en la misma Biblia, y pues cada quien debe de decir, pues yo voy a creer y voy a esperar, voy a tener la esperanza, por eso voy a esperar, voy a tener la esperanza de que viene la resurrección, de que va a regresar Yeshua. ¿Ok? Sin embargo, los que están en la espiritualidad, como lo que enseñó Yeshua, tu conexión directa con Dios, ¿sí? Entonces, ellos lo ven diferente, que cuando una persona muere, termina su proceso aquí, va al cielo, y si no ha terminado la luz, el brillo que necesita, tiene que volver a venir a esta vida con otro cuerpo, puede ser hombre, puede ser mujer. Estas son las creencias respecto a esto en las culturas y aún en el mismo judaísmo, sobre todo los que están en esa parte de la espiritualidad, en la parte mística, que el judaísmo, que pues por supuesto los que estudian la Kabbalah son los que sí lo visualizan y de acuerdo a todos los escritos que han dejado sus maestros, confirman precisamente de la reencarnación. Pues bueno, entonces
Acá hasta aquí vamos a llegar y llegamos a esta conclusión. Entonces, Yeshua resucitó, pues de acuerdo a todas estas costumbres antiguas, Yeshua no resucitó. Porque tan solo el libro de los Hechos, es que no hay unidad en lo que se dice. El libro de los Hechos dice que bajaron el cuerpo y lo echaron a la fosa común, ¿sí? Porque dice ahí que se levantó de entre los muertos. Y de acuerdo a los filólogos, ¿sí? Y de acuerdo a los filólogos, que ellos saben la escritura antigua griega y todo eso, y las costumbres, y historiadores, hablaban que esa parte de la escritura, cuando dice que se resucitó, hablando Pedro y hablando Pablo, si no me equivoco, en Hechos 13 y capítulo 2 de Hechos 2, también Pedro y Pablo, hablan un punto, dice que fue levantado de entre los muertos, y esa expresión, de acuerdo a la antigüedad, significaba que estaba en el lugar, en la fosa común, donde echaban a los muertos. ¿Por qué? Porque pues mataban muchos a todos los que se rebelaban en contra del imperio, y recordemos que Yeshua lo mataron, no se sacrificó, no, lo mataron, ¿sí? Por sedición, por estar, según, de acuerdo a lo que dicen, sedición significa que se oponen al emperador. Entonces Yeshua lo mataron, y como lo mataron, no permitían que les dieran honores a una persona que se había levantado en contra del imperio. Entonces, pues, Hechos dice, salió de entre los muertos y apareció a algunos y luego ascendió. ¿Por qué? Porque esa era la costumbre antigua para poder divinizar a un héroe, a un personaje importante, ¿sí? Como lo hicieron con Apolonio de Tiana, como lo hicieran con César Augusto, como lo hicieran con Julio César, perdón, como lo hicieron con este Hércules y con otros personajes más, que se apareció a algunos, ¿sí? Y luego ascendió. Entonces, pues vemos también a Horus, ¿sí? Que fue un personaje que lo anunciaron antes de que naciera, que fue circuncidado, que fue bautizado, que tuvo discípulos, que caminó sobre el agua, que murió, que resucitó, que apareció y ascendió. Entonces, todo eso es Horus. Y cualquiera diría, uy, es lo mismo de Yeshua o de Jesús. Sí, sí, es lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando y todo esto está registrado en la historia de Egipto. Entonces se dan cuenta que después de la muerte de Yeshua, todo lo que hicieron para poderlo llevar a otro nivel de Dios. Entonces, pues bueno, finalmente ustedes pueden creer lo que quieran, cada quien cree lo que quiera, por eso no me crean nada. Verifica, investiga, experimenta y concluye. Tu conclusión es la más, pero la más importante de esta vida, tu propia conclusión. Tus creencias son tuyas y simplemente sé feliz.